Vamos a revisar conmigo el componente sistema de información que debemos de tener en cuenta en el marco de este plan de recuperación de brechas. Como ya ustedes conocen, tenemos a nivel nacional dos sistemas interactuando. El CICE, que anteriormente se denominaba EJALI, y GISMINSA. En todas las regiones, en diferente grado de avance, se encuentra ya implementado el CICE y tiene una interfaz, un envío de información a GISMINSA a través del check envío a GISMINSA. ¿Cómo hacer el registro en CICE? La responsable de la actividad, la vacunadora, deberá contar con usuario y clave en el sistema, siempre y cuando la IPRES a la cual esté, en el ámbito en el cual esté vacunando, ya tenga implementado el CICE. Deberá buscar al paciente por su DNI, luego que realiza esa búsqueda, da clic en el botón buscar y el sistema le devuelve la información una vez que ha contrastado con la base de RENIEC. Luego debe dar clic en el botón ver calendario. Si es primera vez que este paciente está ingresando al sistema, ¿no? Si es primera vez que el paciente está ingresando al sistema, vamos a tener en la siguiente vista un botón con un icono de ojito, al cual le damos clic y vamos a poder completar información relacionada al paciente. Si bien nos muestra la dirección según RENIEC, el sistema permite colocar una dirección actual, ¿no?, para fines de seguimiento del establecimiento de salud, además de otros datos como teléfono, celular, correo electrónico, etc. Una vez actualizados los datos, se da clic en el botón actualizar y se registra la información. Luego, regresamos a la pantalla del calendario y tenemos un botón en la parte superior derecha que dice editar. Cuando le damos clic ahí, nos muestra el registro de antecedentes. Estas preguntas están en el marco de la norma técnica de salud vigente para inmunizaciones, las cuales nos permiten hacer una evaluación rápida de la situación clínica del paciente para consideración de proceder o postergar o reprogramar la vacunación. Sobre estos aspectos no vamos a profundizar en detalle. Como les vuelvo a indicar, todas las preguntas están enmarcadas en la norma técnica en salud y posteriormente vamos a dar una capacitación para el contingente que ingrese en el marco de este plan, con lo cual ahí se podrá profundizar más. Regresamos al calendario luego de grabar antecedentes y entonces tenemos en la parte derecha todas las vacunas disponibles según esquema y en la parte superior la edad considerada oportuna. A modo de ejemplo, estamos resaltando aquí la vacuna neumococo y esta identificación o muestra de botones en colores tiene una leyenda que se describe en la parte inferior. Rojo para la vacuna trazada, el check, aquí de repente por la pantalla no notamos bien, es un verde con check que dice la vacuna administrada, en celeste las vacunas con fecha próxima, en ámbar o amarillo las vacunas que al día le toque y en lila las vacunas que han sido aplicadas en ambiente extramural. En fondo azul, aquellas vacunas que ustedes puedan importar del sistema. Para cada vacuna yo tengo la opción de el botón más. Entonces, el botón más le damos clic ahí y me va a abrir una pantalla de registro específico para esa vacuna. ¿Qué debo ingresar ahí? ¿Se colocó la vacuna en otra fecha? Sí, no. Lo usual es que la digitación sea a cierre de jornada, entonces estemos digitando el mismo día que hemos brindado. Eso es lo recomendable, es lo que sugerimos. Si por alguna razón usted retrasa el registro de la vacunación, deberíamos de marcar, ¿se registró en nuestra fecha? Sí, y en ese caso el sistema nos habilita la fecha de vacunación para poder cambiar a la fecha que corresponda. Esta fecha de vacunación debe coincidir con la fecha exacta y real de la vacunación. Eso quiero que ustedes puedan transmitir, porque a veces llega
consultas para atención sobre, estoy digitando registros de hace 2 o 3 meses. ¿Puedo ponerle la fecha actual? La respuesta es no. La fecha de vacunación debe respetarse con la fecha que efectivamente se brindó la atención al paciente. Tengamos en cuenta que estamos registrando información a un sistema que el cual tiene un objetivo de después servir de fuente de información para las atenciones médicas de ese paciente. Si nosotros alteramos esa información, quizás en el momento en sí no vayamos a notar el impacto, pero cuando este paciente reciba una atención en otro establecimiento, quizás por otro tipo de servicio, no necesariamente vacunación, y se haga un registro de sus datos en el sistema, un escaneo de sus datos en el sistema, vamos a encontrar inconsistencias. Entonces, y eso en términos de una auditoría clínica, de una auditoría médica, donde se va a contrastar lo que informa el sistema de información versus lo que se encuentra en la historia clínica, podría luego significar seguimientos y acciones de control para todos los profesionales relacionados a ese acto médico o atención profesional. Entonces, la recomendación y el mensaje en ese sentido es que las fechas de las atenciones se registran en las fechas realmente brindadas. La fecha de procesamiento es un dato que se almacena en una variable diferente, por lo tanto no tiene por qué alterarse. Luego consignamos ahí la hora, en este caso será la hora aproximada que tengan o la hora en la que haya sido citado. Van a consignar el lote de la vacuna y en ese caso sí se les permite que ustedes van registrando los primeros caracteres y le va mostrando una lista de lotes previamente registrados. Luego se registra, se selecciona el fabricante, ¿no?, de la vacuna que están colocando y la característica del grupo priorizado al que corresponde el paciente. Si estamos hablando de un paciente con VIH, en el ejemplo que tenemos, la relación de grupos de riesgo varía en función de la vacuna. Cada vacuna tiene su propia relación de grupos priorizados, ¿sí? No es la misma para todas. Luego debemos indicar si este paciente presenta comorbilidad. Debemos precisar también si la vacunación se está dando en una actividad extramural. ¿Se está dando fuera del establecimiento? Si es así, se marcará el check. En esta pantalla, como vemos, no está el check de envío a GISMINSA porque estamos ingresando información del día. Y al ingresar información del día, el sistema en automático envía esa variable activada. Solo está permitido cambiar ese estado cuando estoy ingresando información del día anterior o más atrás inclusive, ¿ya? Lo menciono así para que ustedes tengan en cuenta. Cuando se registra vacunación del día, el check envío a GISMINSA es automático, por eso no se muestra en la pantalla. Luego le damos clic a grabar y con eso hemos registrado esa vacunación. ¿Cómo hacer con las otras vacunas? Vamos seleccionando la siguiente vacuna, que podría ser polio, podría ser influenza, le damos clic en más y vamos a tener una ventana similar, ¿no? La fecha en la que estoy vacunando, el lote de la vacuna, el grupo de riesgo, si presenta o no comorbilidad, si la actividad ha sido extramural o no. Y así, cíclicamente vamos completando la actividad de procesamiento de la información. Una vez que hemos concluido con eso, el sistema les brinda algunos reportes para que ustedes puedan hacer seguimiento. Entonces, ustedes despliegan hacia la parte izquierda de su pantalla y se va a abrir una pestaña en el cual pueden descargar un informe analítico mensual, un reporte diario detallado, también tienen ahí el reporte de tamizaje de anemia, para que la vacunadora, el personal a cargo de la actividad pueda descargar su información e ir generando las evidencias para adjuntar a su producto. Bueno, ahí tenemos precisado nuevamente el tema del activo del check de envío a GISMINSA, el procesamiento diario, oportuno. Hasta aquí, cómo se trabaja en el entorno CICE. ¿No? Ahora vamos a ver cómo se hace el registro en GISMINSA. Igual GISMINSA tiene un manejo de usuarios un nivel de usuarios por usuario y DNI clave. Una vez ingresando con esa cuenta,
vamos al módulo de actividades complementarias. Dentro de actividades complementarias seleccionamos registro de vacunación y ahí seleccionamos la actividad vacunación 2019-2020. Seleccionamos el establecimiento para el cual estamos registrando la vacunación, seleccionamos la fecha de vacunación y cuál es la estrategia de la vacunación utilizada. En la parte derecha indicamos el vacunador y ahí tendría que salir la responsable, su nombre tendría que salir de la vacunadora, el turno en el que se está haciendo la actividad y el supervisor. Regularmente el supervisor es el responsable de inmunizaciones que ha estado de turno, en el caso de haber más de uno, o el responsable de inmunizaciones de la IPRES en el caso de ser solo uno. En la parte inferior tenemos ahí la búsqueda por documento o por apellidos de los pacientes. Si estamos ingresando por primera vez a este paciente a HISMINSA, digamos que podría ser uno de estos niños que ha llegado en esta migración por pandemia a nuestra región, probablemente sea su primera atención en el establecimiento, entonces al hacer la búsqueda no lo ubiquemos. Entonces en HISMINSA le van a dar clic en este botón más que está aquí enmarcado en este cuadro rojo, le dan clic ahí y el sistema les va a permitir el registro del paciente. Consignan el número de DNI del paciente y pulsan Enter y el sistema va a traer la información de RENIEC asociado a ese número de documento. Aquí también podemos actualizar el domicilio, ¿no? Tenemos el campo domicilio actual, una referencia. Esto también es con fines médicos, ¿no? De seguimiento de la IPRES. No actualiza nada los datos en RENIEC, solamente queda para fines de seguimiento de salud, de la salud de este paciente. Luego le damos a registrar los datos y se almacena. Una vez que ya lo tenemos en el sistema, lo buscamos por número de documento y ya nos va a salir el resultado, ¿no? Vamos a ver ahí su número de historia clínica, su número de tipo de documento, su número, ¿no? Y tenemos dos posibilidades: registrar, que se ve con la palabra vacuna, que es la que está enmarcada aquí en rojo, o ver historial. Ahorita vamos a profundizar en vacuna. Y al darle clic ahí me muestra una siguiente ventana con los datos del paciente, ¿no? La edad al momento en que estoy realizando el registro y la lista de vacunas disponibles en el esquema. Pero además me muestra algunas que ya tienen ahí la dosis sugerida, ¿no? Y aquí, para HISMINSA, debemos tener en cuenta que el primer paso es dar clic en el botón limpiar antes de colocar las dosis aplicadas. HISMINSA tiene una funcionalidad que, de acuerdo a la edad del paciente, de acuerdo al género, sugiere las dosis de las vacunas. Sin embargo, por diversas razones, no necesariamente coincide con la vacuna que está recibiendo. Entonces, si ustedes dejan esas dosis seleccionadas ahí y graban su vacunación, van a generar vacunaciones ficticias, vacunaciones irreales. Y luego van a tener que darse la labor de eliminar esa vacunación, haciendo un trabajo adicional, ¿sí? Entonces, para el registro en HISMINSA, el primer paso es dar clic en el botón limpiar, que lo que va a hacer es ponerme todas las vacunas así donde dice dosis aplicadas en blanco, ¿ya? Y cuando esté en blanco, ustedes empiezan a seleccionar la vacuna que le han aplicado y la dosis que corresponde. Por cada vacuna y dosis, ustedes ven otra columna de opciones donde dice grupo de riesgo. Igual desplegarán para poder ver cuál es el grupo de riesgo correspondiente, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el despliegue para la vacuna antineumococo y para la vacuna influenza. Como ustedes pueden observar, los grupos de riesgo son diferentes para cada uno. Para cada vacuna también ustedes van a poder seleccionar, en el caso de neumo, de influ, si se trata de un paciente con comorbilidad, ¿no? De corresponder, van a registrar, activan el check. Si no corresponde, simplemente lo dejan desmarcado. Bien,
seleccionan todas las vacunas que han aplicado, especifican las dosis y una vez que ya lo tienen listo, registrar vacunación. Como ustedes pueden ver hasta el momento, en ambos sistemas se registra la misma información. Hay un manejo diferente, porque mientras aquí tenemos el estilo vertical y tipo grilla, en el CISE hay que hacerlo uno a uno. Eso es un tema de forma, pero finalmente ambos registran la misma información, las mismas variables, grupo de riesgo, presenta comorbilidad o no. Luego de eso, de haber registrado la vacunación, tenemos un siguiente paso. Entonces, hasta aquí hemos visto lo que es registro. Yo puedo registrar en CISE, puedo registrar en GISMINSA, pero finalmente toda la información se va a gestionar y se va a consultar del GISMINSA. Ojo que, y quiero dejar claro que no estoy diciendo que todo se registre por GISMINSA. Deben registrar en el aplicativo que tiene la IPRES implementada. ¿Por qué? Porque la implementación de este aplicativo responde a los indicadores en el marco de FED. Y entonces las cifras están siendo evaluadas en su cumplimiento de implementación de sistema en función a la producción que hay en el CISE. Por lo cual, trasladar todo a GISMINSA significaría un impacto negativo, porque ustedes saben que hay cuotas, hay mínimos que tienen que cumplir. Entonces, se registra en la IPRES, se registra en el aplicativo que la IPRES tiene ya implementada. Hay IPRES en las cuales todavía no se ha implementado CISE y siguen con GISMINSA, en ellas se digitará en GISMINSA. Hay IPRES que ya iniciaron su implementación con CISE hace un mes, hace 6 meses, hace un año, deben continuar su registro en CISE para mantener la actualización de sus datos, ¿sí? Finalmente, independientemente del aplicativo que utilicen, todo debe ingresar a GISMINSA, todo se va a consultar en GISMINSA. ¿A través de qué opción? A través de la consulta al historial de vacunación. ¿Cómo llegamos a este punto? A través de GISMINSA van a la opción punto de digitación, seleccionan la opción historial de atenciones, les va a mostrar la pantallita que ustedes están viendo en este momento. Tipo de búsqueda, indicamos inmunizaciones, seleccionamos el tipo de documento, escribimos el número, damos enter y el sistema nos entrega los apellidos, nombres, la fecha de nacimiento, le da al momento de la consulta y toda la vacunación que haya sido registrada para este paciente. Estamos viendo ahí punto de digitación, inmunizaciones, también verán cuando aplique registro de carnet, que es como se le conoce al CISE, también verán cuando eSalud envía su información, envío por trama de eSalud, y así. Estamos gestionando, estamos trabajando para que se integre también el subsector privado, entonces en un futuro también en esta consulta vamos a ver la vacuna que se haya podido aplicar, ya sea en ámbito de salud o en ámbito privado, ¿sí? Por eso es importante el registro oportuno, porque teniendo la información consignada en el sistema, se puede trabajar la planificación, sobre todo en vacunas que son dosis únicas, caso neumococo, ¿no? Tenemos que hacer un uso eficiente de los recursos y para eso tenemos que basarnos en los sistemas. Y eso depende de cada uno de ustedes en base al registro oportuno. Y de los componentes de estadística, quienes tienen en algunas IPRES la responsabilidad del procesamiento de los datos, ¿no? Entonces, ahí lo que hay que hacer es, a través de su comité de inmunizaciones local, involucrar al responsable, transmitirle las funciones e indicarle las opciones que se cuentan para que también esté en autos de que su procesamiento de datos va a impactar en la búsqueda que ustedes hacen, ¿no? Y entonces vamos engranando a todos los componentes de la cadena del proceso de inmunizaciones para que cada quien en el marco de sus funciones sume a todo el proceso. ¿Cuáles son los reportes que tenemos disponibles en GISMINSA? En la opción exportar, seleccionan la opción reportes operacionales, seleccionan ahí el periodo, el año, el mes, la IPRES para cuál corresponda y luego la estrategia.
selecciona la estrategia y en este caso buscamos ESNI, que es como se le conoce al reporte analítico de inmunizaciones. Dan seleccionar y el sistema les va a mostrar un resultado del informe analítico que tiene la opción de descarga. Ustedes descargan eso en un Excel y van a tener el reporte del mes, ¿no? O en el caso que hayan digitado del día de su producción. Y nuevamente eso les va a permitir hacer un seguimiento de cuánto están avanzando y si lo que ya registraron coincide con su documentación física, ¿no? En papel. Hasta aquí ya hemos completado el uso de ambos sistemas, hemos incidido en la importancia del registro oportuno, hemos incidido en la importancia de integrar a todos los componentes del proceso que intervienen en el proceso de inmunizaciones, porque el plan de recuperación de brechas, como ya lo han mencionado, es una entrega integral, ¿no? Y intervienen varios actores de todo el proceso. Entonces, se debe alinear, se debe socializar con todos para que cada quien sepa de qué es responsable. En ese sentido, una vez conformada la brigada y que ya salga a campo, hay dos formatos con los cuales puede ejecutar el registro. El registro en papel, no específicamente. En lugares donde no es posible contar con una computadora o con un celular, donde se pueda hacer el registro, realizaremos el registro en papel físico, para lo cual podemos utilizar el formato GIS, que es un formato vigente, que ustedes ya lo conocen. Este formato GIS viene soportado con su manual de registro de inmunizaciones, donde está la relación de código CPMS para las vacunas, y también está el manual de anemia, en el cual se especifica el registro para suplementación. Además, ya han publicado el manual de telesalud, en el marco de la telesalud, y están incluidos los componentes para registrar la teleorientación, también en el marco de inmunizaciones y en el marco de anemia. Eso es un formato, el formato GIS. La otra alternativa, una segunda alternativa, es el formato A. Y en ese sentido hacemos la precisión de que es un formato alternativo y temporal. Existen lugares donde están más adecuados, más habituados al uso del formato A, en campo. Y entonces ustedes están viendo ahí un digital. Lógicamente que se les enviará la versión tanto del GIS digital como del A digital a las responsables del plan para que ellos lo puedan socializar con sus componentes. ¿No? Y ahí tenemos qué variables se consignarían en nuestro formato A, las vacunas que corresponden al grupo objetivo, y además se ha agregado las columnas para la entrega de la suplementación. Se ha consignado ahí las posibilidades de código y de valores lab que se deben consignar para el posterior registro y la digitación. Y ahí vamos a detenernos un poco en que en este trabajo planificado deben de establecer para cada niño qué número de entrega le corresponde, si es la primera, si es la segunda, porque eso va a variar el valor lab que se debe consignar. Para todos, el código va a ser Z298, que es la entrega de la suplementación, pero el valor lab va a indicar si es la primera o la segunda, ¿no? O pudiera ser tercera inclusive. Y ese detalle lo conoce la responsable de anemia a nivel local. Entonces, ella tiene que indicar cuál es el que le corresponde al niño para que la responsable de la prestación pueda ingresarlo. No presentamos el formato GIS porque ustedes ya conocen el formato vigente, ese no es nuevo. Se ha recibido una actualización, pero es el mismo que ustedes tienen, que ya ha sido socializado con ustedes, por lo cual solamente estamos incluyendo el formato A, ¿no?, en esta presentación, con la precisión de que es un formato alternativo y es temporal. Ojo, y ahí necesito que las regiones, las DIRESas, JERESas y las DIRIS trabajen articuladamente con sus pares de estadística informática, establezcan cuál es el formato local seleccionado para la región, cuál de estos dos, porque finalmente
ambos se van a ingresar al sistema GIS-MINSA o CISE. Y luego viene el seguimiento y el monitoreo del cumplimiento de meta. Ya. Vamos a hacer un pequeño resumen. Hemos visto los sistemas de información que coexisten en el sector salud, cómo se hace el registro en cada sistema. Hemos visto cuáles son los formatos físicos que vamos a utilizar, cuáles son de los que disponemos. Y ahora vamos a ver cómo se va a realizar el seguimiento y el monitoreo del cumplimiento de meta. En ese sentido, gracias al soporte que nos brinda la Oficina de Tecnologías de Información, vamos a poder contar también con un tablero en ROUNIS, el cual va a tener actualización diaria. Vamos a poder contar con un nivel de desagregación por IPRES, que ya lo hemos visto en los tableros de neumococo, de influenza, en los tableros del barrido, pero además, en esta ocasión le vamos a agregar un seguimiento por DNI de personal de salud, porque entendemos que cada uno de ustedes en sus niveles necesita una herramienta que les permita mirar de manera constante, de manera rápida, dinámica, cómo está yendo el avance. Pero no solo en avance en grueso que hemos visto hasta ahora, hemos visto por distrito, hemos visto por provincia, vemos por región, y ya hemos ido familiarizándonos con el seguimiento por IPRES. Pero ahora necesitamos un seguimiento un poco más fino, ¿no? Porque lo que queremos evitar es que en todo este proceso de articulación haya algún nudo, y si no nos damos cuenta a tiempo de ese nudo crítico, que puede estar en inmunizaciones, que puede estar en anemia, que puede estar en farmacia, porque ustedes conocen sus realidades locales, si no lo detectamos, va a ser muy tarde cuando ya se acorte el periodo, se termine el marco de vigencia que tiene el plan y ya no podamos brindarle la atención a ese niño, ¿no? Finalmente, lo que ponemos a disposición de cada uno de ustedes es una herramienta que esperamos que le hagan un uso, al igual que en el barrido, un uso dinámico, constante, y que probablemente en el camino del plan se irá mejorando. Probablemente la versión inicial sea una y la versión que termine sea otra, porque finalmente son ustedes los usuarios de la información y por lo tanto son ustedes los que mejor conocen el tipo de uso que le pueden dar, si es eficiente, no es eficiente, si requiere una adaptación, si requiere un replanteamiento. La primera versión de este tablero la vamos a visualizar cuando esté iniciándose ya las capacitaciones con el contingente de enfermería, pero las reglas de juego están dadas. Primero, que el procesamiento debe ser oportuno. Segundo, que ese procesamiento debe estar incluido en los sistemas CISE o GIS-MINSA y que ese se va a mostrar en el tablero de seguimiento. En el tablero de seguimiento yo voy a poder hacer, valga la redundancia, el seguimiento diario por IPRES, pero también por personal de salud. ¿Y qué es lo que vamos a mirar por personal de salud? Vamos a mirar al grupo encargado de la vacunación en sí misma, ¿no? Es decir, cuánto estamos yendo de la vacunación. Vamos a mirar el tema de la entrega de la suplementación, es decir, ¿se está brindando la suplementación al mismo ritmo de la vacunación? Sí, no, nos lo dirá el tablero y permitirá que ustedes localmente puedan replantear sus estrategias e identificar sus nudos críticos. Y el otro aspecto que vamos a incluir en el seguimiento es la teleorientación síncrona, que se refiere a las citas para vacunación, y la teleorientación síncrona en lo referido a anemia. Porque estas dos actividades, si bien es cierto, no van a ser realizadas por el mismo personal que vacuna, sino por otro grupo de personal de salud que está dentro del establecimiento, que por condiciones propias o por situaciones propias está en actividad de trabajo remoto, en teletrabajo, pero que finalmente su labor suma, es básico y es clave, porque la parte de planificación, la parte previa, ayuda mucho, agiliza mucho, abrevia mucho y hace más eficiente la presencia de la vacunadora en campo, ¿no? Desde aquí hemos participado en algunas actividades de vacunación en campo y hemos podido notar cuán importante es la planificación previa, ¿no? Cuánto afecta al resultado de la brigada, cuánto puede aportar. Y en ese sentido, vamos a incluir también en el tablero
estas actividades. De tal manera que la responsable de todo el plan, que es la coordinadora de inmunizaciones en cada nivel, tenga la información que le permita nuevamente replantear estrategias, identificar sus nodos críticos y también información que le permita sensibilizar a los actores locales que no necesariamente están en el sector salud, que son de otros sectores, quienes nos van a brindar de repente algunos otros recursos como movilidad, como publicidad, difusión, etcétera, etcétera. Temas que ustedes ya conocen, ¿no? Entonces, hemos visto hasta ahora todo lo que se va a considerar en el seguimiento, en el monitoreo. Eso sería todo. Gracias, agradecer la atención brindada hasta este momento. Y ahora voy a dar pase a la licenciada Liz Zampudia, quien va a continuar con la parte administrativa de este plan, ¿no? Los criterios administrativos que hay que tener en cuenta en este plan. Gracias a todos nuevamente. Miriamcita.